Estamos acá con el doctor Ismael Siegenthaler en otro ambiente, Isma. Te hago variar por toda la escenografía, ¿eh? Sí, igual es muy lindo el lugar. Hoy me tocó acá, me gustó. Lindo. Bueno, gracias por venir. Hablar de algo sustancial y básico, como es el tema caries, por ejemplo, ¿no? Que puede ocasionar después tantas cosas. ¿La persona que tiene caries elige tenerlas o ya nace con una predisposición? Yo, por ejemplo, no tuve caries. O muy poquitas. No elige tenerlas, pero obviamente que sí hay una cuestión genética en la mineralización del esmalte, o en el tipo, o en la dureza, o en la resistencia del esmalte. O sea, el esmalte es la primer capita de tejido dentario que rodea la pieza dentaria. Ese esmalte suele ser de distintas calidades, tiene que ver con la alimentación, obviamente. En un primer comienzo, ese primer esmalte de los dientes de leche o de los dientes decisivos se forma o se genera cuando cada individuo o ser humano está en la panza de su mamá. Ahí se genera esa primer... ¿Y tiene que ver la alimentación de la mamá o tiene que ver la cuestión de traslado? Tiene que ver la alimentación de la mamá. Y en los dientes permanentes, por así decirlo, ya después en la dieta que ingiere, dieta llamémosle a la alimentación y a la nutrición, que ingiere ya después el niño post nacimiento. Entonces, bueno, hay factores externos que lo pueden condicionar para menor o mejor calidad, pero no es algo genético. Sumado a, bueno, a la higiene que cada uno tenga, que puede favorecer o desfavorecer la situación. No es quien puede, sino quien quiere también tener caries. Depende de la elección de vida, de los hábitos de higiene y demás, ¿no? Porque convengamos que la caries bueno, es algo simple, lo tratás, torno o como fuere, pero puede desencadenar en grandes problemas. Es una de las 3 causas por pérdida de piezas dentarias. Primero empieza siendo una caries, después esa caries puede terminar en un absceso, ese absceso puede determinar cuestiones un poco más graves, por así decirlo, odontológicamente hablando, pero es una de las 3 causas de pérdida de piezas. Por caries, por enfermedad periodontal o movilidad dentaria, anteriormente hace muchos años se lo llamaba piorrea, periodontitis o fractura. ¿Tiene que ver con la encía? Es una enfermedad gingival, sí, pero es una de las 3 causas por pérdida de pieza, porque esa caries no tratada o no tratada a tiempo o maltratada, o a veces no maltratada, tratada, pero a una edad muy temprana el diente te da chances, te da recidivas y te da segundas oportunidades, pero cuando ya es muy tratado a muy temprana edad, después ya en la adultez madura es como que ese diente ya no tiene más opciones de tratamiento y se pierde la pieza. ¿Qué pasa si se pierde una pieza dentaria? ¿Qué tenemos? ¿Qué alternativas tenemos? Si se pierde una pieza dentaria, lo que yo creo que muchos pacientes no lo saben, honestamente, porque yo te digo, me baso un poquito en la experiencia de la clínica, que por ahí el profesional no lo asesora en la conciencia de la pérdida de la pieza. La pérdida de la pieza dentaria genera una pérdida ósea del maxilar. Esto es algo muy clave cuando vos a un paciente le decís, alternativas tenemos prótesis, el puente no se usa más, hoy de contemporáneo lo mejor hacerse un implante, la implantología oral. Pero lo que hay que destacar fundamentalmente es que todo hueso o todo tejido del organismo tiene un feedback de reposición y reabsorción. Una célula nace y otra muere, y así es un feedback constantemente. El tejido óseo no es ajeno a esto y obviamente tiene su ciclo, digamos, de reproducción y después su ciclo de muerte o postmuerte o la apoptosis celular. La única que no se regenera, todos sabemos que es la neurona, y después todas las células del organismo se regeneran. Toda la economía ósea del ser humano se regenera en base a la carga funcional. Todo hueso determina una carga funcional, o sea, extremidades, brazos, columna, cadera, dedos, pies, todo eso tiene esa regeneración de nace una célula, una nueva, la otra se muere, nueva y se muere, y así sucesivamente, porque la extremidad ósea, el fémur, la tibia, el peroné, la cadera, tiene una carga funcional por la cual uno, el mismo hecho de usar las extremidades, recibe carga y recibe como una inducción, por así decirlo. En los maxilares eso ocurre con la masticación. El que le deriva la carga al maxilar es la pieza dentaria, porque en realidad al morderse genera una carga estática muy grande y esa carga tiene que ser disipada porque si no los dientes explotarían, por así decirlo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Se disipa a arbotantes de la cara, a estructuras de la cara donde esa fuerza se disipa. ¿Sí? Esa carga estática se va disipando. Ahora, cuando ese diente no está más, el maxilar
determina por alguna manera que no se tiene que regenerar y se empieza a reabsorber el maxilar del paciente en ese lugar de la pieza dentaria y empieza a tener pérdida ósea, tanto sea en ancho y en altura, por ende empieza a perjudicar a las piezas adyacentes y a su vez empieza a perjudicar a las antagonistas y ahí la dentadura se empieza a mover porque por esta derivación de fuerzas que todas tienen entre sí, que tienen que tocarse una al ladito de la otra. Y con el antagonista, las piezas dentarias se empiezan a mover para querer encontrarse y en realidad nunca más va a pasar porque hay una pieza que ya no está más. Entonces la pieza de adelante se va para atrás, la pieza de atrás se va para adelante, la de arriba se viene para abajo y eso pasa en todos los pacientes. Claro. Y muchos pacientes no lo saben. Claro, que también el tema del diagnóstico y de la explicación del profesional, ¿no? Claro, obvio, pero bueno, y muchos pacientes obviamente sí lo saben y no han hecho nada porque no han querido resolverlo, y muchos pacientes realmente no lo saben. Entonces, si bien hoy hacer una prótesis o poner dientes de la manera que sea termina siendo invasivo porque termina siendo un tratamiento que uno le hace al paciente, pero por defecto, por colateral, termina siendo preventivo. O sea, hacer un implante a tiempo es más preventivo que hacer 2 o hacer 3 o sucesivamente. Exactamente. El tema esto de que uno tiene, como ustedes tienen las distintas herramientas para poder comprobar esto y para poder diagnosticarlo y para poder tratarlo, ¿no? También. Sí, porque obviamente. no sé qué tratamiento llevarías a cabo. Obviamente. En esos obviamente. casos. Se hacen regeneraciones óseas. Hoy las imágenes, todo esto ha avanzado mucho. Se puede saber con exactitud qué ancho, qué alto tiene el paciente, cuánta pérdida ósea tuvo. Se ve clínicamente, de hecho. ¿Se puede recuperar esa pérdida? Sí, se recupera. ¿Con qué? Con injertos óseos. Con injertos de tejido duro, óseo y de tejido blando, injertos de tejido conjuntivo, que los aporta el mismo paciente, son injertos autólogos. Hay zonas dadoras en la cavidad bucal, como el paladar, por ejemplo, que aporta tejido blando, y hay zonas dadoras de tejido duro, como el mentón y el ángulo de la rama, que aportan tejido duro. Para no llegar a este tipo de implantes o de situaciones, ya sea por una carie, como nombrabas, o por cualquier otro problema, o un tema de un accidente o lo que fuera, ¿hay personas que tienen un nivel de dolor alto y no pueden darse cuenta? ¿Puede pasar por esto? Sí, puede pasar. Hay personas que consultan al profesional cuando ya la pieza dentaria está partida, y no sentían destruida, nada. No tienen ¿El nivel de dolor bajo o no alto? les duele. Hay un umbral de dolor, los pacientes en general todos tienen para todo, o más alto o más bajo. Sí, pasa. Haciéndose el control anual, esto está bastante... Debería estar controlado. Anual, si la causa es caries, tendría que ser semestral. Si la causa es periodontal, tendría que ser trimestral. Y si la causa no es, porque hay pacientes que son cariogénicos, porque además hay un tema que lo vamos a hablar en otra oportunidad, que es la dieta ácida. Ajá, sí, pacientes que son cariogénicos, tema. bueno, ese paciente cada 6 meses, cada 4. Hay paciente que tiene enfermedad periodontal cada 3. Y el paciente que no está dentro de ese rango, ¿no? Que no tiene alta incidencia de caries, no tiene enfermedad periodontal, paciente estable, por así decirlo, una vez al año. ¿Con mucho trabajo estás? Sí. Porque en cuarentena, sí. Pero con un montón de Mucho trabajo. Pero bueno, por algo será, ¿no? La gente sabe a quién recurrir y en realidad tratar una carie es algo un poco más complicado que decir, no, esto no pasa nada, porque puede traerte distintas circunstancias y patologías. Así que hay que estar ahí siempre con la atención y con la aparatología pertinente, como en la clínica Siegentales. Gracias, Isma. Gracias a vos. Seguimos con más versión.